Hola, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar sobre el marco normativo de la capacitación en México, la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Comenzamos. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre el marco normativo de la capacitación en México. Primeramente vamos a comenzar con un poquito de historia. En enero de 1978, el derecho a la capacitación de los trabajadores fue originado en el artículo 123 de nuestra Constitución Política. Posteriormente, unos meses después, por el decreto de reformas, la Ley Federal del Trabajo decidió añadir también algunos artículos, los que son los 153A al 153X, y habla sobre lo mismo en la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Por otro lado están los objetivos de la capacitación. Sánchez escribe que en el artículo 153 se establece que el patrón debe de capacitar por diversos motivos. Primeramente, para actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de sus trabajadores. Como segundo, está el preparar a los nuevos trabajadores en su nuevo puesto. Tercero, también ayuda a prevenir los riesgos de trabajo, también incrementa la productividad entre ellos y por obvias razones pues mejora las aptitudes de los trabajadores. Lugar y obligaciones de la capacitación. El lugar se supone que es dentro de un negocio o la empresa y debe ser en horario laboral. Sin embargo, se puede realizar fuera de la empresa y fuera del horario laboral. Las obligaciones por parte de los trabajadores es asistir puntualmente a los cursos, seguir las instrucciones de los capacitadores y en su caso presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitudes. ¿A quién va dirigida la capacitación? Es importante mencionar que la capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste desempeñe eficientemente las funciones asignadas, así como producir resultados de calidad y dar excelentes servicios a sus clientes. También puede prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A través de la capacitación, el perfil de los trabajadores se adecúa al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas en el puesto de trabajo. Para eso es importante mencionar qué características deben de tener los capacitadores. Uno, pues deben de conocer el tema impartido, deben de tener adaptación, contar con sinceridad y sentido del humor, mostrar interés, dar cátedras claras o impartir las capacitaciones claramente, tener la posibilidad de dar asistencia individual y ser entusiasta. Todo esto se hace con el fin de implementar una capacitación de calidad a los trabajadores. Sabemos que la capacitación es un factor que mejora y eleva la productividad y que beneficia a las organizaciones y a los trabajadores. Esta situación hace que las empresas innoven, sean creativas y sobre todo aseguren su permanencia en el mercado. O bien, si hablamos de una institución educativa, todo esto ayuda a que las entidades como profesores, directores y administrativos que ahí trabajen tengan la habilidad para poder proporcionar una educación de calidad. Bueno, el siguiente tema es la Constitución Política, específicamente en el artículo 123, apartado A. Comenzar, ¿qué es la Constitución Política? Según Millaleo, proporciona un conjunto de principios y reglas básicas que permiten una mínima coordinación entre los miembros de una sociedad. En este caso, la Constitución Política que a nosotros nos rige es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, en el artículo 123, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto,
Se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. En este caso, tú como ciudadano tienes derecho a tener un trabajo digno y en dado caso de no encontrarlo, el gobierno se verá en la necesidad de crear nuevas fuentes de empleo. Bueno, en el apartado A nos encontramos con varios puntos importantes. Entre ellos destacan los siguientes. Como número 1, el trabajador deberá de cumplir una jornada de 8 horas. Como número 2, queda absolutamente prohibido la utilización de menores de 15 años en trabajo. Como número 3, los trabajadores deberán de tener 6 días de trabajo y 1 de descanso por obligación. En el número 4, para las mujeres embarazadas, estas pueden conservar sus empleos. Más que nada, no deberán de realizar trabajos forzados o pesados. Además, deberán de tener una capacitación antes y después del parto. Esto comúnmente son entre 40 días a 6 semanas, antes y después. Como número 5, el salario mínimo debe ser por igual, sin importar tu género, tu sexo o tu raza. Como número 6, el derecho a utilidades de la empresa. Como número 7, el salario debe de pagarse con moneda de curso legal, es decir, en efectivo. No se podrá pagar con productos que se esté realizando dentro de la empresa o con vales. Como número 8, las empresas darán capacitación o adiestramiento para el trabajo. Esto con el fin de que el trabajador pueda obtener suficientes conocimientos para realizar su trabajo de una manera satisfactoria. Como número 9, los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Es decir, si llega a haber algún accidente dentro de la empresa, estos deberán de cubrir todos los gastos necesarios. Y por último, la higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento. Bien, ahora pasaremos a la Ley Federal del Trabajo, específicamente los artículos 3, 7, 25 y 123. Recordando siempre que la Ley Federal del Trabajo es quien establece las obligaciones y derechos del trabajador. El artículo 3 nos menciona: el trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. Siempre hay que tener presente que a un individuo se le debe de proteger su dignidad, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Esto quiere dar a entender que no se le tiene que hacer menos a un hombre o una mujer en algún trabajo, o no se le tiene que discriminar por ser hombre o por ser mujer. Mucho menos se le debe negar un trabajo por su sexo. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Un trabajo siempre tiene que ser llevado de acuerdo para que asegure la vida del trabajador. Un ejemplo sería: si el trabajador es un obrero quien trabaja en el exterior, no puede estar trabajando si hay una tormenta muy fuerte. Siempre debe de protegérsele su vida. El artículo 7 nos menciona: en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, por lo menos. ¿Por qué por lo menos? Pues esta ley va dirigida a la República Mexicana. Por lo tanto, en un trabajo siempre tendrá que haber un 90% de trabajadores, así para garantizar el trabajo a los mexicanos. Continuando con el artículo 25 de la Ley General de Trabajo, nos menciona que el escrito en el que constan las condiciones de trabajo deberán contener los siguientes aspectos. 1. El nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio del trabajador y del patrón. 2. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. 3. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. 4. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo. 5. La duración de la jornada. 6. La forma y el monto del salario. 7. El día y el lugar de pago del salario. 8.
la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa. 9. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. 10. La designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores, o a las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. El artículo 123 nos menciona que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Bien, ahora vamos a hablar sobre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social impulsa el potencial humano promoviendo el empleo, la capacitación, la productividad y el mejoramiento de las condiciones generales del trabajo para los trabajadores, así como también imparten y procuran la justicia laboral. Encontramos como visión y misión que para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social buscan el respeto a la igualdad y la equidad en los centros de trabajo y promover la justicia laboral entre los patrones y los trabajadores. Y en la visión se comprometen a preservar la paz laboral, la procuración de la justicia y la vinculación de los vacantes laborales, la capacitación basada en la demanda laboral y fomentar el autoempleo, pero sobre todo buscar la inclusión de todas aquellas personas en estado de vulnerabilidad. También buscan cumplir con algunos objetivos, como por ejemplo de dotar a las personas con las competencias técnicas necesarias para mejorar las condiciones de empleo o acceder a un trabajo digno, y con condiciones de protección social. También buscan promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, contribuir en la generación de empleo formal digno y de calidad, así como preservar la paz laboral, ya sea dentro del trabajo, y la vinculación de las vacantes laborales, así como fomentar el autoempleo y buscar la inclusión de todas aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Siguiendo el tema de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tenemos las obligaciones patronales, el cual consiste en una integración correcta y completa del expediente del trabajador para estar en una posibilidad de acreditar los elementos, condiciones de trabajo, ante una eventualidad como lo señalan los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, LFT. Algunos ejemplos de estas obligaciones son contrato de trabajo, el salario, una jornada de trabajo, descanso semanal obligatorio, participación de utilidades, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene, conservación de documentos. Este es un resumen de todas las obligaciones que un patrón tiene con su trabajador. Vamos a ver algunos puntos más a detalle. Primeramente, las obligaciones de patrones, según el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, establece cuáles son las obligaciones que se deben cumplir según las normas de los patrones. El ejemplo número 1, tenemos que se tiene que cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a una empresa o un establecimiento. Esto se puede validar gracias al contrato que se firma, así como las normas que se establecen en este tipo de apartados. También se tiene que pagar a los trabajadores los salarios y las indemnizaciones. De lo contrario, en lugar de ser un trabajo, sería una esclavitud por no recibir una paga. Número 3. Proporcionar útiles instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Cuando estos se rompan o se pierdan, el patrón tiene que reponer estos instrumentos. Si los instrumentos fueron otorgados gracias al dinero del trabajador, estos no tienen que ser repuestos según las normas de obligaciones de los patrones. También se tiene que proporcionar un local seguro, guarda de los instrumentos y útiles.
Se tiene que también mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores, guardar debida consideración y abstenerse de maltrato de palabra o de obra. Siempre se tiene que tener un respeto del patrón hacia el trabajador, ya sea de palabra o de acciones. También se tiene que expedir cada 15 días, a solicitud del empleador, una constancia escrita del número de días trabajados y de salario recibido. Expedir también al trabajador que lo solicite una constancia escrita relativa a sus servicios una vez que se separe de la empresa con un término de 3 días. También se debe conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares para los servicios del jurado, así como también permitir a los trabajadores faltar al trabajo para desempeñar una comisión pertinente al sindicato o al Estado. También se tiene que tener el conocimiento hacia aquellas categorías de vacantes definitivas y temporales, ya sea hacia el sindicato o hacia los trabajadores de un inferior rango. También se deben establecer y sostener las escuelas del artículo 123 constitucional, y estos a la vez tienen que colaborar con las autoridades de trabajo para tratar la alfabetización de sus trabajadores. También en las obligaciones tenemos que tener los gastos indispensables para sostener de forma decorosa los estudios técnicos de los trabajadores o de lo contrario de alguno de sus hijos. Esto solamente emplea cuando son menos de 1000 trabajadores y más de 100. Se tiene que proporcionar una capacitación y un adiestramiento a sus trabajadores. De igual forma, se deberán de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores. Se tiene que cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas. A su vez, se tendrá que fijar visiblemente y difundir las disposiciones o conductas de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas de seguridad, salud y de medio ambiente de trabajo. De igual forma, se deberá proporcionar a los trabajadores medicamentos polifácticos, que se pueden determinar según la autoridad sanitaria en lugares donde existen enfermedades tropicales o endémicas. También se tendrá que reservar cuánta población fija de un centro rural de trabajo exceda a 200 habitantes un espacio de terreno no menor de 5.000 metros. Este punto es más que nada en cuestiones de terreno y en cuestiones de lugares de trabajo, por lo cual es muy largo de explicar. El punto 21 menciona proporcionar a los sindicatos en los centros rurales de trabajo un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas cobrando la renta correspondiente. De igual forma, se deben hacer deducciones para que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias. Se tiene que también hacer deducciones de cuotas para el fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. Se tiene que permitir la inspección y vigilancia para que sea el cumplimiento de las normas de trabajo. También es obligación contribuir al fomento de actividades culturales y del deporte a todos los trabajadores y hacer las deducciones previstas en las fracciones 4 del artículo 97 y 7 de los artículos 110, así como proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan estos reglamentos. De igual forma, se debe que participar en la integración y el funcionamiento de las comisiones que deberán formarse en cada centro de trabajo. Estos son algunos puntos importantes de las obligaciones que tienen los patrones hacia sus trabajadores. Son muchos más los puntos que se tienen derivados de estos, pero llevaría mucho tiempo explicar cada uno, por lo que te recomendamos leer todo el manual completo. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias por ver este video. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning.